Buenas tardes a todos, supongo que me escuchan bien. Es para mí un placer, un honor y una enorme satisfacción estar aquí hoy. La verdad es que todas y cada una de las horas que he pasado y estoy pasando en Chile son para mí motivo de una gran felicidad personal. Es la segunda vez que visito este gran país. Para mí es emocionante encontraros, escuchar este castellano tan perfecto que parece recién salido de la Universidad de Valladolid. Y no solo, no solo eso, una educación exquisita en todos los ámbitos. Los castellanos somos gente muy, ¿cómo le diría yo? Iba a decir violenta, no, pero muy echada para adelante. Si no, no habríamos conquistado América. Y la verdad es que son 11.000 kilómetros los que he volado y realmente es algo es sorprendente que prácticamente en el otro extremo del globo terráqueo nos encontremos exactamente igual o incluso mejor que en casa. Muchas gracias a Chile y a los chilenos por acogernos también. Y también por a Libertad y Desarrollo y especialmente, como no podía ser, a la pareja Cáceres, es decir, a Carlos y a Inés Consuelo, que bueno, nos han acompañado, hemos ido juntos a múltiples reuniones de la Sociedad Montpellier cuando yo era un hombre joven y con fuerza. Y además, pues a mí me producía especial satisfacción tu challenge, que dicen los anglosajones, es decir, ir desafiando con ideas radicales, no como ahora que soy un tibio. Y yo recuerdo que siempre Carlos me miraba con una cierta sonrisa de escepticismo, pero jamás, nunca, nunca me llevó la contraria, diciendo, bueno, este Jesús, a ver si se calma un poquito, etcétera. Pero siempre acogiéndonos como unos íntimos amigos. La verdad es que cuando hacíamos íbamos a estas visitas de la Montpellier, hace mucho tiempo que no voy porque la considero un antro de tibios, pero siempre estábamos buscando ver dónde están los Cáceres, porque ya sabíamos que ahí teníamos una acogida familiar. La verdad es que sois muy afortunados de contar con Carlos Cáceres y sobre todo con Inés Consuelo. ¿Y de qué os voy a hablar? Bueno, hay una referencia que por referencias, ya sabéis que yo soy íntimo enemigo de la Escuela de Chicago, en términos estrictamente científicos y sin ánimo de ofender. Y recuerdo una legendaria reunión con Milton Friedman que duró 3 horas. El pobrecillo no se podía ir porque íbamos en tren y estábamos en el mismo departamento. Viajábamos, no sé si estabas en esa reunión, o de Lausana a Zúrich o de Zúrich a Lausanne. Y yo empecé, digo, aquí tengo a Milton Friedman, esta es la mía. Premio Nobel de Economía, se lo acaban de dar, y yo empecé, pam, pam, metodología, no tienen ni idea, pam, pam. Entonces, es curioso porque yo pensé, este hombre se va a levantar, me va a dar una patada. Vosotros sois mis finos y no lo decís nunca en Chile. Nosotros en Castilla, cada 2 por 3, me va a dar una patada en el culo y va a decir que qué es esto y quién se ha creído esta persona, qué impertinente es. Pues no, me aguantó las 3 horas. Lo único que decía, cada 5 minutos decía con su vozarrón, lo recuerdo como si fuera ayer, tenía un vozarrón Milton, nonsense, Jesús, nonsense, es lo que decía todo el rato. Pero aguantó las 3 horas. Pero sí que le tengo que agradecer algo a Milton Friedman, que se ha referido a Carlos Cáceres. Y es que yo con 15 años de edad y ya escudriñando la biblioteca de economía de mi padre, que era una de las más completas de España, y además me había leído ya todos los libros, todos los tratados importantes, cayó en mis manos eh, Capitalismo y Libertad. Es una edición publicada por Editorial Rial, que es la editora del Opus en España, y yo inmediatamente me lo empecé a subrayar, pero hay algo que me llamó la atención, que es que justo en la parte inicial, en el prefacio, Milton de pasada, aquí es donde Milton se traicionó. Se refirió a que había unos radicales filósofos. Es literalmente, pueden ustedes recurrir al libro para leerlo. Y puso entre paréntesis, Hayek, Mises, y esta fue la mía. Dije, aquí hay unos tíos radicales, yo voy a por esos, me salto el libro y voy a por esos. Y esa es la razón principal por la que yo entré en contacto con 15 años con la Escuela Austriaca de Economía. Con 16 empecé la carrera de Economía y tuve la suerte de que mi profesor, pobrecillo, era un positivista, o sea, no sabía nada de esto, nos recomendó el libro de Richard Lipsey, Economía Positiva. Y ese libro, pues la verdad es que es algo admirable. En el prólogo decía el autor que había un enfoque de la economía que era radicalmente, lo hizo en nota a pie de página, lo pueden ustedes ver, radicalmente lo opuesto al del autor del libro, al famoso Lipsey. Y ese enfoque es el enfoque de la praxeología, la concepción deductiva de la economía, debido a, entre otros, Ludwig von Mises. Y luego añadía, lo cual demuestra una gran apertura intelectual del autor de la obra positivista, decía, toda especialista en economía debe de leer La acción humana de Mises. Y entonces, fijaros, acababa de ver en Capitalismo y Libertad esa referencia a Mises, y luego en el primer curso de economía que doy en mi vida
de la mano de un neoclásico, me obligan a estudiarme un libro atroz, escrito por Lipsey, positivista, pero que desde la entrada reconoce que hay otro enfoque radicalmente distinto a de la ciencia económica que es el proporcionado por la escuela austriaca. Esto para mí supuso un impulso tremendo que además se reforzó aún más cuando, terminado el primer año, le dieron el premio Nobel de Economía a Hayek. No os podéis, os tuteo, imaginar el impulso que esto supuso. Un año entero luchando con mis profesores en la universidad, y yo tengo bastante garra cuando resulta que termina el curso y justo al comienzo del siguiente le dan premio Nobel al que yo venía insistentemente insistiendo, Hayek, Mises, etcétera. Esto me dio un prestigio entre mis compañeros, todos, repito, 16 años, y un temor a mis profesores que decían: "Joder, lo siento mucho", hablan entre unos y otros, "este año te ha tocado a Huerta de Soto en clase". Y, pobre, etcétera. Bueno, esto es simplemente una pequeño detalle autobiográfico para poner en contexto un poco el origen de cómo entré yo en contacto con la escuela austriaca. Bueno, y entonces me dice Carlos Cáceres, que yo sabía que tenía que dar una conferencia, pero no me importa porque yo llevo un catálogo de rollos siempre preparado por si existiera algún evento como este. Y nada mejor que hablar, porque si estoy aquí hoy y en Chile es gracias a mi directo discípulo Víctor Espinosa, que con motivo del viaje al que he sido invitado a Argentina, para recibir un doctorado honoris causa por SEADE, que es, como saben ustedes, una universidad que fue fundada por otro compañero nuestro de la Sociedad Montpellier, Alberto Venegas Lynch, hijo. Y bueno, pues yo acepté encantado. Y luego, pues el presidente de la República Argentina, que es una persona muy apasionada, como todos sabemos, de alguna manera extrapola mi pasión académica en el ámbito político. Básicamente, algunas veces pues, puede considerarse que con algún exceso, pero bueno, yo creo que ha producido muchos réditos desde el punto de vista personal, pero es una gran persona. O sea, todo el trato que he tenido con él, es una persona llena de corazón, es una persona que por cualquier cosa se emociona. En el premio que le dimos, el premio Juan de Mariana, el pasado 21 de junio en Madrid, en el Casino de Madrid, no sé si habrán tenido la oportunidad ustedes de escuchar o leer el discurso, el encomio, dura 14 minutos, que le dediqué. Le tenía enfrente con Karina y yo veía cuáles eran sus reacciones a mis palabras. A los 2 minutos se puso literalmente a llorar, pero con unas lágrimas. Yo no he visto a un hombre llorar tanto. Y luego, como es bastante desarropado, no tenía ni siquiera un pañuelo. Al final tuvo que venir un escolta con un Kleenex y le quitaba las lágrimas. Se lo digo para que se den ustedes un poco, se den cuenta un poco del personaje. Pero sí que les recomendaría, si tienen la opinión, que se pongan en Google, se metan, pongan encomio del profesor Huerta de Soto, Javier Milei, o incluso en las separatas o piezas, como dicen aquí, que he traído, pues está también por escrito este discurso. Y al final le hice un regalo especial, le regalé un óleo ciclópeo de 3 metros por 2, que con la banda argentina, que se lo llevaron con grandes dificultades y que tiene el puesto pues en la residencia de los Olivos, como regalo personal él dice, de su profesor Jesús Huerta de Soto. Porque aparte de esto, es una persona muy generosa desde el punto de vista personal e intelectual. Desde el punto de vista personal, él recibe con los brazos abiertos a cualquiera que, no importa cuál sea su procedencia, incluso ideológica o política, si ve la verdad y acepta con lealtad las ideas de la libertad, le recibe siempre con los brazos abiertos. Pero sobre todo es una persona muy generosa desde el punto de vista intelectual, porque en cualquier ocasión que tiene no deja de citar a sus maestros, a la Escuela Austriaca de Economía y además pues, a Hayek, a Mises, al gran Rothbard. Tiene de vez en cuando alguna veleidad y hace alguna referencia a Friedman, pero bueno, nadie es perfecto. Y a un servidor. Yo cuando me acuerdo que estaba en Mallorca navegando en mi barco, salimos del puerto Portals, de Puerto Portals, y yo le dije al capitán que me lo sacara, y entonces me puse en popa a ver la puesta del sol, y en ese momento me llaman por el móvil y me dicen: te está citando en su toma de posesión Milei. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? Y efectivamente, estaba el rey de España, Milei, y la primera o la segunda frase que dijo es una cita a un servidor que no me merezco. Dijo, como dice el gran profesor Huerta de Soto, la ayuda a la pobreza genera pobreza. La única manera de salir de la pobreza es con más libertad. Lo digo como un simple botón de muestra de la generosidad intelectual de Milei.
Pero Milei lo que reconoce sobre todo es que lo que le cambió su vida es su toma de contacto con la Escuela Austriaca de Economía. Lo ha explicado en muchas ocasiones, lo voy a repetir aquí los detalles concretos de cómo esto se llevó a cabo, pero la verdad es que Milei no es un político profesional. Milei es un profesor de economía. Y además es un profesor de economía que ha llegado a dominar perfectamente hasta, bueno, los entresijos más profundos del mainstream, de la economía del equilibrio general, del equilibrio parcial, de la macroeconomía, etcétera, del conjunto de corrientes reaccionarias y pseudocientíficas a las que me referí ayer en mi discurso en la Universidad de Desarrollo, que por cierto he quedado impresionado con el campus, el color, el día que lo habéis preparado soleado y el alumnado, una cosa espectacular. Bien, él siempre reconoce que vio la luz y, bueno, reunió a sus alumnos y con toda valentía, pues les dijo, miren, les quiero decir una cosa muy importante, todo lo que les he enseñado a ustedes y lo que he enseñado a las anteriores promociones de los pasados 20 años es todo mentira. A partir de ahora les voy a enseñar la verdad, que es el enfoque de la escuela austríaca. Lo digo para que vean ustedes con qué personaje, de qué personaje estamos hablando. Y lo que voy a decir ahora, en plan de comentario, la verdad es que es bastante provocador. Voy a explicar cuáles son las raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei. Si me permiten, es eso a lo que voy a dedicar unos minutos, porque creo que es altamente sugestivo y, de paso, con este motivo, me permite dar satisfacción a algo que me ha pedido don Carlos Cáceres. Aquí lo de don si lo utilizáis, ¿no? Como vieja Castilla, don y doña. Bueno, don Carlos Cáceres me ha pedido, hombre, conviene que expliques un poco en qué consiste el enfoque austriaco, porque aquí somos todos de Chicago. Digo, bueno, no te preocupes, yo entiendo que por razones históricas la influencia de la Escuela de Chicago sea muy grande en Chile y además ha sido muy positiva, porque una cosa es que uno esté completamente errado en su enfoque conceptual, metodológico y analítico de la economía, y otra cosa distinta es que sea un gran amante y divulgador de la libertad económica, como de hecho lo fue Milton Friedman. Y bueno, creo que es una bendición divina que a raíz del famoso golpe pues se encargara la responsabilidad económica del país a personas pues que se habían formado en esa tradición de apoyo a la economía de mercado. Y se nota, porque hay una prosperidad en el país comparativa respecto a la Argentina obvia, y se nota pues esta influencia. Y que incluso después, con la recuperación de la democracia en Chile, en gran medida, aunque no voy a entrar aquí en detalles políticos, pues muchas de las reformas bien orientadas se han mantenido. Y si se han mantenido, supongo que en gran medida será gracias al esfuerzo en políticas públicas que hace esta institución tan señera y que hoy nos acoge. Bien, pero vayamos al corazón del asunto, porque alguien dirá, ¿y qué es esto de las raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei? Esto es incluso algo que me podría cuestionar y preguntar él mismo, porque si estuviera hoy aquí, el primer sorprendido de mis palabras esta tarde sería el propio Javier Milei. Pero la verdad es que a poco que profundicemos un poco, no nos debe de sorprender de ninguna manera, porque el propio Milei reconoce que su cambio de paradigma y de orientación y su principal impulso político viene de defender con total convencimiento las ideas de la libertad, que son consecuencia lógica y natural de su conversión a los postulados científicos de la Escuela Austriaca de Economía. Y hay un artículo, bueno, Milei siempre cita, que aquí ha tenido una influencia muy grande el profesor Murray Rothbard, al que yo conocí, tuve mucho trato. Rothbard era alguien, es prácticamente indescriptible, un sentido del humor, una erudición, un inglés incomprensible de los barrios bajos de Bronx. Bueno, una cosa, yo estuve con él. La verdad es que cuando yo era joven y estaba con Hayek, estaba con Rothbard, yo no era consciente de que luego, pasados los años, miraría para atrás y diría, bueno, es una cosa legendaria, ¿no? Una cosa que inusitada, que no podía yo pensar la influencia que iba a tener después. En el año 1974 hubo una conferencia muy importante que supuso el resurgir de la escuela austriaca en el mundo. Además, coincidió con el año en el que se le dio el Premio Nobel de Economía a Hayek. Esa conferencia tuvo lugar en South Royalton y ahí de alguna forma se aglutinaron todas las fuerzas intelectuales dispersas de la escuela austriaca en el mundo, y con motivo de este premio Nobel dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a dar un golpe científico en la mesa y producir un cambio de paradigma en el mundo. Y en esa estamos.
Y Rothbard presentó para este congreso un artículo que se titula New Light on the Prehistory of the Austrian School, es decir, una nueva luz sobre la prehistoria de la escuela austriaca. Y la tesis del libro, la tesis del artículo, ahí está publicado en un libro todas las contribuciones, es que el origen de la escuela austriaca se encuentra nada más y nada menos que en el pensamiento de los grandes miembros de la escuela de Salamanca del siglo de oro español, es decir, del final del siglo XVI, del siglo XVII. Estos escolásticos se aglutinaron en torno a la Universidad de Salamanca, también la Universidad de Coimbra, y fueron, sin saberlo ellos, porque básicamente eran catedráticos de Derecho Civil, de Teología, de Derecho Canónico, fueron, sin ser ellos conscientes, pues unos economistas de un enorme valor. Tener en cuenta que fueron testigos de primera mano de fenómenos económicos inusitados que no se habían presentado nunca antes, como fue los efectos que tuvo la afluencia masiva de metales preciosos que llegaron de América después del descubrimiento y que produjo una tremenda revolución de los precios. Me gusta más que revolución que lo de que subida del nivel general de precios, que eso tiene Trujillo de la Escuela de Chicago. No es que los precios suban o bajan, lo que es una revolución, no hay un nivel de piscina que suba o baja, hay una revolución. Y esto es importante, lo analizaron y lo analizaron además con una perspicacia, lo analizaron con una sutileza intelectual, es el término que debería de utilizar, que es, leyéndolo hoy nos sorprende. Y bueno, hay diversas obras que avanzan en esta dirección. Por ejemplo, voy a referirme a la famosa Marjorie Grace Hutchinson. Esta fue una británica discípula de Hayek que se casó con un noble alemán y hija de un abogado británico, vivió toda su vida en Málaga. Sabía perfectamente castellano y sabía latín. Y entonces escribió un pequeño libro sobre The School of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, publicado por Clarendon Press en el año 1952, si es que no me falla la memoria porque estoy improvisando. Y este trabajo de investigación se llevó a cabo bajo la dirección de Hayek. No es una tesis doctoral, cuando se menciona esto es un error, pero fue un trabajo de investigación dirigido por Hayek. Porque Hayek descubrió que el origen de la economía de mercado y de la libertad de empresa no se encuentra en Escocia, ni en el norte de Inglaterra, ni mucho menos en el pensamiento protestante ni calvinista, ni mucho menos en la tradición de Adam Smith, que en todo caso supuso una desviación perversa en nuestra disciplina hacia el equilibrio y la teoría objetiva del valor trabajo, sirviendo en bandeja todo el argumentario para que luego Marx construyera la teoría de la explotación. No. Hayek quedó convencido, sobre todo de su trato con otro compañero de la Mont Pelerin Society, Bruno Leoni, de que el origen de la libertad, el origen de la concepción dinámica del mercado se encuentra en el pensamiento de origen continental, católico y mediterráneo alimentado por la Escuela de Salamanca a partir del siglo XVI. Y precisamente para seguir profundizando en esta línea es por lo que apoyó a Marjorie Grace Hutchinson en su trabajo de investigación. Pues, ¿qué es lo que hizo Rothbard? Rothbard dijo, bueno, voy a partir del trabajo de Marjorie Grace Hutchinson, pero voy a ver el resto de las contribuciones claves de la Escuela de Salamanca, a ver si coinciden o no, y de alguna manera las podemos conectar con las principales contribuciones de la Escuela Austriaca. Y encontró que sí, que van como anillo al dedo y que el origen de la Escuela Austriaca se encuentra en la Escuela de Salamanca. No es de extrañar porque España era el imperio, dominaba toda Europa. Solamente quedó Francia, aislada en todas sus fronteras por las fuerzas españolas, y además también era el centro intelectual de Europa en el siglo XVI y XVII, y las ideas fluían, sobre todo a través de Italia. Los italianos son más listos que el hambre, si no está aquí mi directo discípulo Bernardo Ferrero. Mis manos derechas en la Universidad de Madrid son un alemán y un italiano, aparte de mi directo codirector, Miguel Ángel Alonso, que también se encuentra, y otros muy brillantes profesores. Y entonces estas ideas fluyeron y terminaron influyendo en la parte este del imperio, Österreich, que significa Austria, precisamente del imperio español, la parte este era Austria. Bueno, si preguntáis a los austriacos, lo enfocan al revés. Dicen que el imperio austriaco, la parte oeste, era España. Bueno, no vamos a entrar con estas discusiones que tienen una importancia secundaria. Y es la tradición que terminó influyendo en Karl Menger, el fundador oficial de la escuela austriaca
de economía, pero que a poco que investiguéis veréis cómo tiene citas de los escolásticos más importantes. Yo tengo una carta en mi poder de Hayek que nos escribió con motivo de la organización de la primera reunión de la Sociedad Montpellerín, que solo acepta tener reuniones en entornos liberales y democráticos y por tanto tuvo que esperar hasta el fallecimiento de General Franco y entonces la organizamos, como recordarás, en el año 1900, creo que fue 76, 77, cuando le dimos el doctor honoris causa en Salamanca pues a Hayek, etcétera. Y ahí Hayek nos dice que tenemos que ser conscientes que el origen de la teoría del mercado no se encuentra en los pensadores británicos ni en Escocia, sino que es un origen continental y católico. Menciona un trabajo de Robertson y el trabajo que ya decimos de Marjorie Grice Hutchinson y añade que además no dejemos de trabajar este artículo que estoy comentando sobre New Light on the Prehistory of the Arts and School, escrito por Rothbard, y dice que desde luego es muy convincente todo lo que dice Rothbard al respecto. Y ahora vamos a entrar un poquito en faena, porque claro, si Milley reconoce que el origen de y lo que da fuerza a su pensamiento y convicción es la escuela austriaca, y resulta que el origen de la escuela austriaca está en el pensamiento de los escolásticos de nuestro siglo de oro español, pues obviamente ahora entendemos el porqué del origen escolástico del pensamiento de Javier Milei. Y Milei siempre dice que su primer shock traumático, su conversión, como la de San Pablo, saben que iba a San Pablo persiguiendo judíos y de pronto cae del caballo y dice, oye, ¿por qué persigues a los judíos, coño? Sígueme. Bueno, pues algo parecido le pasó a Milei y esa conversión fue cuando cayó en sus manos un artículo de 140 páginas de Rothbard demoliendo toda la teoría neoclásica y de Chicago sobre la competencia y el monopolio. Entonces el leyó y dijo, todo lo que enseñado es mentira, todo esto está equivocado, toda la teoría antimonopolio, todo esto está equivocado. Y es cuando se produjo ahí ese correspondiente shock. Porque la teoría de la competencia, la teoría del monopolio, en general la teoría del mainstream, da por supuesto un mundo estático de equilibrio basado en la constancia y en la maximización. Es lo que da lugar al paradigma neoclásico, que es una de las 4 corrientes pseudocientíficas y reaccionarias en contra de la libertad a las que me refería ayer. Y resulta pues que todo parte del supuesto de que podemos hacernos con una información que nunca es posible que ningún ingeniero social ni científico pueda hacerse con la misma, porque continuamente el conocimiento o la información que se genera en el mercado nunca está dada, sino que continuamente está siendo cambiada ex novo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Somos siempre actores protagonistas de nuestra vida y continuamente descubrimos nueva información sobre fines y medios, de manera que esa información, ese conocimiento no está dado. Y entonces ya nuestros escolásticos, fíjense ustedes qué finos eran, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, al gran Juan de Lugo, que en el año 1645 se pregunta, ¿es posible llegar a conocer el precio de equilibrio de las cosas? Que dan por supuesto, Gary Becker, con la Escuela de Chicago, Main Street, etc. ¿Es posible llegar a conocer el precio justo de las cosas? El precio de equilibrio de las cosas. Él lo denominaba en latín pretium justum mathematicum. Y entonces contesta que es tan compleja la información que haría falta para llegar a conocer cuál es el precio de equilibrio, que pretium justum mathematicum licet soli deo notum. Depende de tan gran cantidad de circunstancias que sí se puede llegar a conocer el precio de equilibrio, pero solo por Dios. Fíjense ustedes que pensadores más finos. Y luego tenemos a otro cardenal jesuita español, porque de hecho la tesis de nuevo de Hayek es que el origen de la economía de mercado y de la teoría sobre la economía de mercado es un origen dominico, católico y jesuita. Nada de calvinista ni protestante. Esto es una especie de ahí anexo, digamos, un callejón sin salida que ha llevado la ciencia económica hasta ahora. Otro cardenal jesuita es Juan de Sadas, un poco antes, 1627. Se pregunta exactamente, ¿podría llegar a hacerse alguna vez el gobernante con toda la información y conocimiento que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos? Y, por ejemplo, discernir si en un determinado sector o industria, si es que se pudiera definir objetivamente el concepto de sector e industria, hay un monopolio porque solo existe uno haciendo una foto y entonces esto, como sabemos cuáles son las curvas de oferta y demanda, y si resulta que son inelásticas, la de demanda, etcétera, se está explotando al consumidor, se está suponiendo con una arrogancia fatal, el título de la última obra de Hayek, que el gran ingeniero social al frente
del Departamento de Defensa, sedicente Defensa, de la competencia, dispone de una información que nunca puede llegar. ¿Es posible que pueda llegar a disponer de esta información? Y contesta Juan de Salas: esa información es tan rica, abundante y variable que quas exacte comprendere et ponderare Dei est non hominum. Es decir, que llegarla a comprender y ponderar exactamente es cosa solo de Dios, pero no de los hombres. Pero sabemos que están endiosados mis colegas del mainstream y el resto de los cultivadores de las diferentes corrientes reaccionarias pseudo científicas. Y hay otro pensador glorioso de la escuela de Salamanca, también en esta línea, que le da pie pues, para explicar un poco en qué consiste la escuela austriaca contra lo que estamos habituados. O sea, todo lo que ustedes han estudiado, todo lo que les han dado del cerebro, lo he estudiado yo antes, o sea, que me lo sé todo perfectamente. Es todo mentira. No tengan ninguna duda. Entonces tenemos el concepto dinámico de competencia, porque lo que es una burla es que se explique un modelo estático, que se llama de competencia, y para mayor INRI, si resulta que todo el mundo hace lo mismo, vende el mismo producto, no hay ninguna separación o distinción o mejora de unos con otros, y además lo venden al mismo precio, a esa competencia la califican para mayor burla de perfecta. Oye, así es la cosa, parece mentira, apaguémonos. Tenemos al gran Luis de Molina, y Luis de Molina explica el concepto dinámico de competencia. El concepto dinámico de competencia se lo debemos a los escolásticos y es la esencia del concepto de la competencia. Tendría como un proceso de rivalidad entre los empresarios, de manera que no es una foto estática que reúne las condiciones óptimas que permita la maximización, como se imagina en su enfermizamente, o sea, imaginaba, matemática, nuestro querido colega y distinguido premio Nobel de Economía, Gary Becker, que concebía que la economía es y solamente es equilibrio, constancia y maximización. No, 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 no. Ya sabíamos desde hace 300 años que esto no es así, porque la competencia, dice Luis de Molina, ellos utilizaban un término muy interesante, concurrentium o concurrencia. Dice que es un proceso de emulación, emulatio, entre los empresarios, entre los ofertantes, que tiende a hacer bajar el precio. Y les recomiendo que lean el libro de Jerónimo Castillo de Bobadilla, otro escolástico como la copa de un pino. Es un manual para corregidores, escrito a comienzos del siglo XVII. ¿Los corregidores quiénes eran? Los corregidores eran las autoridades locales. Y entonces había diferentes manuales para enseñarles qué es lo que tenía que hacer para fomentar el orden, etcétera, ¿no? Y Jerónimo Castilla de Bobadilla escribe uno pues, de los más conocidos. Además lo escribe en castellano. Yo tengo una edición original. Y ahí pues explica cómo hay que organizar el mercado para que sea espontáneo, funcione bien, etcétera. Y está perfectamente enunciada la ley de la competencia como proceso dinámico. Dice que conforme más lo que él tiene que conseguir en la feria, el corregidor, y recuerden las grandes ferias castellanas, había una gran feria castellana cada trimestre y se utilizaban en las ferias pues para cerrar el plazo de devolución de préstamos o los cambistas, el vencimiento de las letras de cambio, etcétera. Son la gran feria de Medina del Campo, o la feria de Medina del Río Seco o de Villalón, etcétera. Pues para que en esas ferias tengan éxito, lo que necesita el corregidor es fomentar que vayan a ellas a vender el máximo de vendedores de trigo, de lana, etcétera, porque conforme más ofertantes haya, más competencia dinámica se generará y esto dará lugar a una reducción de los precios, porque tienen la idea clara. Es curioso, aquí, si ustedes cogen el diccionario de la Real Academia Española, que en realidad es de la Academia Española de todas las academias hispanoamericanas, aunque aquí decís latinoamericanas, da lo mismo, vamos a discutir por una cuestión secundaria. Bien. Bueno, pues la verdad es que la acepción correcta del idioma castellano es que la competencia es un proceso de rivalidad, escucharlo, no decir en un modelo estático de competencia perfecta, de equilibrio y de ajuste. Pero no paran aquí las grandísimas contribuciones de los escolásticos, sino que es importantísimo, el centro de todo se encuentra en la concepción subjetiva del valor. Aquí la primera enunciación más exacta y precisa de qué consiste tal cosa se la debemos al gran obispo de Segovia y ministro de Felipe II,
Diego de Covarrubias y Leiva. Para mí especialmente querido, porque en el máster oficial de economía de la escuela austríaca todos los años organizamos un viaje a Segovia, metemos a todos los alumnos en un autobús, Segovia está a 1 hora de Madrid, y vamos todos en procesión a la Catedral de Segovia. Les invito a que lo hagan, si visitan, si quieren coger un avión 11.000 kilómetros, no dejen de ir a Segovia. Y en la Catedral de Segovia, bueno, pues tienen en una pequeña capilla, colindante con el claustro, ahí está enterrado el gran Diego de Covarrubias y Leiva. Nosotros hacemos una ofrenda floral y un pequeño rezo, considerando que él es el fundador de la concepción subjetivista del mercado y, por tanto, de la Escuela Austriaca de Economía. Y dice Diego de Covarrubias y Leiva que el valor es algo subjetivo que depende de la apreciación subjetiva de los hombres. Lo llama él común estimatio, la estimación común de los seres humanos. Dice, ¿cómo? Coma, incluso aunque tal apreciación sea alocada. En latín, insana, es como lo escribe. Estoy citando de memoria, pero bueno, yo tengo la primera edición de la obra y una de las cosas que hacemos con todos mis estudiantes es llevarles, invitarles a comer a mi casa. A todos van de 3 en 3. Este es un trabajo íntimo que lleva, se pone a la espalda mi mujer. Son legendarios los estudiantes chilenos por la cantidad de solomillos que consumen. Yo me acuerdo que Víctor Espinosa se zampó 3 o 4 solomillos. En segundo lugar, Celis. Si Víctor se comió 5 solomillos, Celis se comió 3 o 4. Uno menos. Pero bueno, y mi mujer decía, pero vaya por Dios, qué hambre pasan estos chicos. Bueno, entonces dice Diego de Covarrubias que del valor depende, es una creación subjetiva que depende de la estimación de los seres humanos, aunque esta estimación sea alocada. Y además pone el siguiente ejemplo. Dice, en latín, triticum, el trigo, tiene exactamente la misma naturaleza objetiva en España que en las Indos. Entonces le llamaba las Indias, todavía no se llamaba América a esto, ¿no? Dice, y sin embargo, se valora mucho más en América que en España. ¿Cómo puede ser tal cosa? Dice, porque lo estiman mucho más en América que en España. Entre otras razones, la de explicación de por qué esa estimación subjetiva es distinta tiene influencia, pues los gustos, las valoraciones, la escasez relativa, que cuidado, el concepto de escasez para los austriacos no es una cuestión objetivamente discernible ni medible desde fuera, sino que también es estrictamente subjetiva. Luego, entonces, chapó para Diego de Covarrubias. Y esto es una tradición que es la que hereda directamente la Escuela Austriaca de Economía. Tenemos la gran tragedia de la desviación protestante y la bifurcación hacia un callejón sin salida que debemos a Adam Smith. La verdad es que lo de Adam Smith y sus acólitos y sucesores fue una tragedia para nuestra disciplina. Y contaba la raza de contribuciones que ya se conocían, como la teoría subjetiva del valor, la cambia por una teoría objetiva, según el cual el valor es algo intrínseco a las cosas, y además ya directamente lo que faltaba, que piensa que está determinado por el coste de producción de las cosas y como el coste protagonista es el trabajo incorporado por la teoría del valor trabajo, que luego Ricardo y compañía ya esmerarían en completar. En pocas palabras, le sirvió en bandeja toda la teoría marxista de la explotación o plusvalía, Carlos Marx y sucesores. Realmente, yo cuando en la sociedad Montpellier, por eso he dejado de ir, me encontraba colegas todos muy orgullosos, generalmente anglosajones, porque son unos chauvinistas. No le iba a decir del carajo. Con sus corbatas a Adam Smith presumiendo de liberales, a mí siempre me daba ganas de quitarle la corbata y arrancarles directamente su corbata. Pero ¿cómo podéis llevar una corbata a Adam Smith estando ante los escolásticos españoles y además con una persona que ha metido en un callejón sin salida a nuestra disciplina? Pero no solo eso, es que todavía más grave lo de Adam Smith, porque hace tabla rasa del objetivo que tenían los escolásticos, que era tratar de explicar cómo se determina el precio en cada momento en el mercado. Y él se fija nada más metodológicamente, conceptualmente, en tratar de explicar un hipotético precio natural a largo plazo de equilibrio, es decir, el precio de equilibrio, es decir, también está abriendo la puerta a toda modelización de equilibrio que posteriormente sería completamente estéril, la ciencia económica, y no me importa que sea en su versión del equilibrio parcial o del equilibrio general. Tranquilo me quedo habiendo despachado contra Adam Smith. Claro, damos cuenta que para la pobre España con complejo de inferioridad, leyenda negra, hemos sido, nos hemos martirizado a América, la España de la Inquisición,
la España oscurantista frente a las luces del mundo protestante anglosajón. Estábamos siempre capidisminuidos y sin embargo ahora descubrimos que el origen del mercado, de la libertad y de la economía correcta está en nuestro propio país. Debemos de estar orgullosísimos. Es realmente emocionante. Y ese ha sido mi mensaje científico a lo largo de los años. Y tengo que decir que estoy muy orgulloso porque he hablado del chauvinismo intelectual en el ámbito de la economía de lengua inglesa. La verdad es que es el más extremista, el más imperialista y el peor de todos. Pero también está el chauvinismo francés, para qué hablar de él. Pero no hace muchos años se publicó por Presse Université de France, la editorial universitaria más importante en Francia, pública además, una enciclopedia de la historia del liberalismo en Europa. Y para mí, uno de los motivos de mayor satisfacción profesional como académico fue que me encargaron que el capítulo introductorio lo redactara yo, reconociendo nada más y nada menos que la Francia de la Revolución Francesa, en la revolución, la diosa razón, cuna del socialismo, etcétera, no fue la cuna del liberalismo, sino que la cuna del liberalismo se encuentra en el pensamiento católico de nuestros escolásticos del siglo de oro. Chapó a los franceses que por lo menos tuvieron la humildad de reconocerlo, cosa que no han hecho los anglosajones hasta ahora. Pero claro, no solo la teoría subjetiva de valor, hay otro escolástico extraordinario que es Luis Sarabia de la Calle. El gran éxito de Luis Sarabia de la Calle es que escribe en vez de en latín en castellano y su obra se titula Instrucción para mercaderes. Es la manera como entonces se denominaba a los empresarios. Estos agudísimos científicos de la economía o economistas, sin saberlo ellos, en realidad desarrollan todos sus manuales con la finalidad de poder aquilatar qué actividades que desarrollaban los mercaderes eran lícitas y cuáles eran ilícitas. Y por tanto, si cometían o no pecado, y en su caso orientar en la correspondiente penitencia. Bien, pues si ustedes leen el trabajo de Luis Arabia de la Calle, se dan cuenta de que, siguiendo esta doctrina de la teoría subjetiva del valor, es el primero que perfectamente articula que son los precios de mercado los que determinan los costes, y no al revés, como piensan todos los teóricos del equilibrio, Chicago, el mainstream, etcétera. El modelo de equilibrio coincide precios y costes y luego dan el salto completamente injustificado de pensar que son los costes los que determinan los precios, siguiendo una intuición burda del pequeño comerciante tipo tienda de Margaret Thatcher que recibe una mercancía con un coste, le añade un markup y entonces lo pone ahí como una skin price y entonces parece que sí, que tiene cierta lógica, que son los costes los que determinan los precios. Pues no, señor. Ya Luis Sarabia de la Calle dice que no son los costes los que determinan los precios. Dice que ni los costes, ni los trabajos, ni los riesgos de que hace la mercancía determina el precio, sino que el precio está determinado por la valoración subjetiva. Pero además es que es obvio, parece mentira, cómo tenemos todas estas escuelas, los millones que nos gastamos en los departamentos, en hacer libros obtusos y en pagar a profesores. Pobres profesores, no los voy a criticar, si los profesores somos gente normal, nuestro único defecto es que solo enseñamos lo que sabemos, tampoco se le puede pedir peras al horno, pero ¿qué es esto de decir que son los costes los que determinan los precios? Si los costes determinan los precios, ningún mérito ni dificultad tendría la actividad empresarial en el mercado. Simplemente meteríamos costes, trabajo, etcétera, y tendríamos garantizada la recuperación vía precios. Hay algo ahí que no encaja. Parece mentira cómo ha desaparecido la sensatez en nuestra disciplina. Por esa especie de complejo de inferioridad que tenemos con el mundo científico natural y de querer crear y formar ingenieros sociales. Realmente clama al cielo el estado de nuestra disciplina. Es realmente increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos esto. Hay que hacer una revolución en la disciplina. Esta fue mi pequeña contribución que hice ayer, que no sé si el mensaje se llegaría a recibir o no por completo. Bien, por cierto, Luis Abad de la Calle murió viajando en galeón de España a América y claro, fue enterrado, como se hace, lanzando el cuerpo al océano Atlántico. Hay un gran pensador argentino de historia del pensamiento económico de origen rumano que se llama Oreste Popescu. Oreste Popescu es especialmente meritorio porque ha investigado algo que también era obvio. Resulta que estos escolásticos, muchos de ellos se embarcaron
y fueron los fundamentos de las primeras grandes universidades que se fundaron en América por los españoles. San Marcos de Lima, en México, etcétera. Y lo que ha hecho este Pop es pues, seguir la pista a estos pensadores y encontrar escolásticos subjetivistas y que entendía bien la relación entre precios y costes, pero ya escribiendo en América, como por ejemplo Juan de Matienzo, estoy citando de memoria, o Albornoz. Os recomiendo que leáis las obras de Oreste Popescu, porque ya es la conexión directa con vosotros que estáis aquí. Pero no paran aquí las contribuciones de la escuela de Salamanca, que han influido y son el fundamento, los cimientos de la escuela austríaca, sino que he dejado el ámbito de la teoría monetaria, que es el más importante, porque tenéis al gran doctor Navarro, Martín de Azpilicueta, para mí muy querido, porque su primo hermano, que era Juan de Azpilicueta, con cargo a las rentas de nuestra finca, el señorío de Sarriá de Navarra, pagó la estancia en la Universidad de París de San Francisco Javier. De hecho, eso fue lo que convenció a tu abuelo para adquirir la finca. Le ofrecieron 3 fincas maravillosas y esta era asquerosa, llena de zarzas, no se podía hacer nada con ella. Pero dijeron, aquí hay una carta en la que se demuestra que con las rentas de esta finca se financiaron los estudios de San Francisco Javier. Y tu abuelo dijo, directamente la compro. Y la convirtió en un vergel y estáis todos invitados si vais a España y quedaréis realmente sorprendidos. Es una finca pequeña, de 1.200 hectáreas, pero en el norte, casi al lado del País Vasco, pues realmente espectacular y con cuyas rentas se pagaron los estudios. Se conoce como el señorío de Sarriá en Puente la Reina, es el camino de Santiago, a 20 kilómetros al sureste de Pamplona. Entonces, Martín de Azpilicueta es el primero que articula muy bien la teoría cuantitativa del dinero, o sea, que nada de firma, la ecuación de intercambio. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo tengo 5 minutos, es de una capacidad ilimitada. Tengo que todavía, me tienes que dar 10. Okay. En realidad no descubre la teoría cuantitativa del dinero, sino que la descubre Copérnico, o la articula Copérnico unos pocos años antes en su obra de Monetae Cudendae Ratio. Pero el primero que la articula con detalle es Martín de Azpilicueta, que dice que allí donde abunda el dinero, el precio del dinero cae y por tanto el valor de las cosas, manos, obras, etcétera, es mucho más alta. Y dice que es mucho más alto el precio de las cosas en España que en Francia o en Alemania. De hecho, la segunda ley que determina si estamos ante un buen economista, esto es también importante. Hayek, Best Test of a Good Economist. Este es uno de mis artículos científicos. Hayek ha escrito que el mejor test para descubrir si estamos ante un buen economista o no es si entiende la idea de que demand for commodities is not demand for labor. Es decir, que el aumento de la demanda agregada de ninguna forma incrementa el empleo, sino que es al revés. Me llevaría un poco de tiempo, pero una de las consecuencias lógicas de la teoría austríaca del capital. Pero la segunda ley, el segundo test de un buen economista es el de Huerta de Soto, que es el de entender que el incremento de la cantidad de dinero jamás produce prosperidad. Y además es un regalo envenenado. Y es lo que sucedió a España, porque convirtió mi país en un erial, en un solar. Era tan caro todo que no era competitivo. Lo más interesante era importar todos los productos de Francia e Italia. Y quebraron todas las empresas, pequeños talleres artesanos, agricultura, etcétera, en España. No quedaron a los jóvenes españoles nada más que 3 salidas. Iglesia, conseguir un beneficio eclesiástico; mar, cruzar el océano, hacer fortuna en las Américas; o casa real, servir al rey en los tercios de Flandes. Y así mi país ha sido un erial y un país subdesarrollado hasta prácticamente ayer, por culpa del regalo envenenado del crecimiento monetario. Y a ver si se enteran en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal con el quantitative easing y lo que nos han inyectado. Pero la teoría cuantitativa del dinero tiene un fondo de verdad, que es esta, pero pasa por alto lo más importante. Y es que la inyección monetaria nunca produce modificaciones en el nivel general de precios, sino que desarticula completamente la estructura de precios relativos. Por cierto, ¿me equivoco o veo allí en lontananza al gran Rolf Luder? Oye, Rolf, un abrazo muy grande. Nunca se me olvidará la sesión a la que me sometisteis hace 25 años. Menuda encerrona, que le llaman los Luders. Me tenían esperando allí las mentes más brillantes de la escuela de Chicago 25. Y yo ya entonces tenía fuerza, no como ahora, que estoy cabizbajo. Y entonces, venga, pregunta, pam, pam. Por lo menos me estuvisteis 4 horas. Al final llegué muerto de hambre y deshidratado a la universidad. Os agradezco
la prueba y además vamos a darle un aplauso muy importante a don Rolf. Oye, Rolf, esto se agradece a que he tenido 2 desprendimientos de retina, me han puesto unas lentes de última generación y me dijo mi oculista, vas a ver perfectamente. Yo me fijo, pero si está ahí don Rolf Luder, además no has cambiado nada. Estás igual que hace 25 años. Me alegro mucho de que hayas tenido la gentileza de venir a escucharme. Y los escolásticos, una de las cosas que pone de manifiesto es que hay una diferencia esencial entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Una cosa es depositar y otra cosa es prestar. Y que se comete un gran delito si aquel que recibe un depósito de un bien fungible se apropia de él para cualquier fin, sea trigo, aceite o sobre todo el bien fungible por antonomasia, que es el dinero. Aquí tenéis las deliciosos análisis de Luis Abel de la Calle, que además tiene una teoría incipiente y embrionaria austriaca del ciclo económico y demuestra cómo, aunque esto da lugar, cuando se apropian los bancos, crean dinero bancario, da lugar a una prosperidad solo a corto plazo, luego se revierte y todo se va al traste. Como decía Tomás de Mercado o Domingo de Soto. Ahí está implícita la teoría austriaca del ciclo y hay más una conexión directa con Javier Milei, porque uno de los objetivos de Javier Milei es cerrar el Banco Central y dolarizar, como ya sabéis. Dificilísimo, tiene en contra a todo el mundo. Es decir, su equipo, como es lógico, el Banco Central, con el que hablamos, Bausili, no quiere hacerse nada aquí, morir de sangrar. Toda la banca privada, principal fuente de ingresos, es de expoliar a la ciudadanía con el señoriaje que supone la creación de dinero bancario. Todos los organismos internacionales en contra, porque si se hace esta reforma, que tiene éxito, y lo tendría claro, queda en evidencia todo el sistema financiero que tiene pies de barro, toda la inestabilidad que continuamente genera. Porque los escolásticos fueron los primeros que se dieron cuenta que los depósitos forman parte de la oferta monetaria exactamente igual que el dinero en efectivo. Luis de Molina lo llamaba quirographis pecuniarum, dinero escritorario, cuando hacen el asiento fraudulento de los bancos, hoy legitimado, no había decir que vayan a la cárcel, préstamo con cargo a depósito, están creando de la nada depósitos, medios fiduciarios o sustitutos monetarios perfectos, lo cual tiene un efecto igual que el de la afluencia masiva de dinero, es decir, la segunda ley del profesor Huerta de Soto, regalo envenenado que conduce a largo plazo a la pobreza. ¿Qué tragedia es que este gran descubrimiento de los escolásticos de nuestro siglo de oro fuera completamente olvidado? Y que 300 años después, cuando se produce el debate entre la Currency School, la escuela monetaria, y la Banking School, al final triunfa la sensatez de la análisis de la Currency School y en la ley bancaria de Peel-Bank Act, de 19 de febrero de 1844, se establece la obligatoriedad del coeficiente de caja del 100%, pero qué pena, solo para la emisión de papel moneda, una de las formas de los medios fiduciarios. Como se había olvidado entonces que los depósitos son exactamente igual que papel moneda, no se exigió lo mismo para la emisión de depósitos a la vista. Y entonces fue un triunfo científico, pero fue una victoria pírrica, porque lo único que hicieron los bancos a partir de entonces es redirigir su negocio de la emisión de papel moneda a la emisión de depósitos. Se exigieron, continuaron los ciclos de burbuja, crisis, se desprestigió completamente la ley, cada vez que había una crisis bancaria tenía que hacerse una excepción, se creó un prestamista de última instancia que fue el Banco de Inglaterra, se dio el privilegio para imprimir libras de papel para salvar de los apuros a los bancos quebrados, y aquí hay muchas personas que saben lo que supone y la tragedia que supone la quiebra de una banca, sobre todo para los depositantes, etcétera, etcétera. Y así hasta hoy. Es increíble que todo el sistema financiero occidental y del mundo de las mal llamadas economías de mercado tenga su origen en que se olvidara algo que ya habían descubierto nuestros escolásticos en el siglo de oro. Que el quirographis pecuniarum, los depósitos forman parte de la oferta monetaria exactamente igual que el papel moneda, y que los bancos privados, cuando actúan con reserva fraccionaria, crean dinero virtual que distorsiona completamente y genera malas inversiones y pone las semillas de profundos ciclos económicos y una inestabilidad que es autodependiente, como la droga, como el estatismo, que a su vez justifica el especial del Estado, y así sucesivamente. Y termino. De terminar, porque Carlos le veo que es una persona que me está poniendo nervioso, y además por su Vuelta de Soto, cuando coge carrerilla, y eso que ahora estoy un poco debilucho, como ven ustedes, pues a lo mejor no se sabe cuándo puedo terminar. ¿eh? Y es que resulta que la famosa motosierra de Milei también es de origen escolástico. Toma del frasco, Carrasco, es de origen escolástico. Y aquí tenemos al gran Juan de Mariana.
El padre Juan de Mariana, que fue el hijo ilegítimo de un clérigo de la Catedral de Toledo, entonces nos abortaba. Decía, el pecado de la carne, somos débiles, que se va a hacer, incluso los clérigos, nos abortaba, y entonces lo que se hacía, pues cogía a la niña y se la llevaba a una familia donde tenía el hijo, etcétera. El hijo salió más listo que el hambre, entró a de los jesuitas, terminó de catedrático enseñando en París, y luego recaló en una celda de los jesuitas, orden recién creada entonces, o sea, de fillo, digamos, demasiado novedad respecto a los dominicos, en Toledo. Y el padre Juan, gran padre Juan de Mariana, tiene una obra genial que se titula Tratado sobre las enfermedades de la compañía. ¿Y qué compañía es esa? La compañía de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Juan de Mariana? Dice que esa compañía no puede funcionar porque está creada de manera jerárquica, de arriba abajo, siguiendo un esquema militar, ordena y mando, y dice que es loco que el ciego, que es el que está arriba, quiera guiar al que ve, aun cuando el que ve sea tuerto, porque carece de la información de primera mano, que la pierde. Y dice que cuando las leyes son muchas y en demasía, como no se puede ni siquiera saber, a todas se pierde el respeto. Y forzoso es se caiga en hierros muchos. Estoy citando literalmente. Número de páginas de legislación impresas en nuestro país el año pasado. 1.350.000 páginas. Por todas las administraciones públicas, el 47% de ellas inspiradas por la Unión Europea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meter la motosierra y cargarse toda esta regulación. ¿Pero dónde se ha visto? Ya lo decía el padre Juan de Mariana. Y afortunadamente ha creado un ministerio al frente del cual se encuentra Schwarzenegger, que, hombre, piecemeal social deregulation, poquito a poquito está podando esta maraña tremenda. Pero bueno, supongo que ustedes que tienen conocimiento de primera mano de lo que pasa en Chile será algo muy parecido. Pero también hay que meter la motosierra al gasto público. Vuelvo al padre Juan de Mariana, dice que es que no. ¿Cuál es la única solución? Reducir el gasto público, porque el rey tiene tantas pensiones, dispendios, subvenciones, etcétera, que eso no lo puede soportar la hacienda pública. Y sobre todo si resulta que se quiere financiar haciendo inflación. Sobre esto vamos a hablar enseguida. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir el gasto público y sobre todo poner el acento, dice, y no meterse en guerras innecesarias. Lo digo ahora que en Europa nos han salido los neocons de debajo de las piedras, no salgo de mi asombro, con un belicismo, no se puede ustedes imaginar. Vamos a gastar 500.000 millones en rehacer la Wehrmacht. ¿Pero dónde se ha visto esto? Pero si la OTAN no es necesaria para nada, pero si cuando cayó el comunismo, que pinta ahí la OTAN, y no para España, que está en el otro extremo de Europa, y nosotros siempre hemos sido neutrales en todas las guerras. No lo metan ustedes en líos. Ucrania y todos los países amenazados por Putin tienen todas mis simpatías, pero si resulta que tiene un vecino que está medio loco, primero, llévese bien con él, coño. Y segundo, ármese hasta los dientes. Y como está muy cerca, ármese mucho. Pero no nos meta en líos a los españoles, ¿eh? Y que no pintamos nada en la OTAN. Que nuestro único riesgo geopolítico es las ciudades de Ceuta y Melilla, que expresamente están excluidas del Tratado de la OTAN. Es decir, si Marruecos quisiera amenazarla, la OTAN no lo defendería nada. Es un pequeño exabrupto pacifista que tiene su origen en los escolásticos de nuestro siglo de oro. No meterse en guerras innecesarias. Y volvemos a Milei, porque tiene otra obra genial, padre Juan de Mariana, que se titula De Monetae Mutatione, traducida al castellano como Breve Tratado sobre la moneda de millón que al presente se labra en Castilla y de otros desórdenes y abusos. Y ahí explica perfectamente que el envilecimiento de la moneda que estaba llevando a cabo Felipe III a través de su marido, el duque de Lerma, quitar plata, multiplicar el número de unidades monetarias es un proceso inflacionario. Él no conocía el término entonces. Y dice que eso equivale a un impuesto. ¿Y qué es el impuesto más perverso? Porque es el impuesto que más daño hace, especialmente a los más pobres y vulnerables. Y que además que es un acto de tiranicidio, porque es un impuesto que se impone de manera subrepticia y sin la autorización de los gobernados. Perfectamente. Y desarrolla en su obra de Regis Institutiones sobre el rey, la institución real, que le encarga a Felipe II como manual para formar a futuro Felipe III, unas instrucciones o consejos para su hijo. Y ahí desarrolla él la teoría del tiranicidio. Dice que no solo es lícito, sino que es una obligación asesinar al tirano. Y entonces describe cuáles son las características del tirano. Y una de ellas es, característica típica del tirano, establecer impuestos sin el consentimiento de los ciudadanos. Lo que está clarísimo, junto una cosa con la otra.
Cualquier persona que haga inflación, participe en la inflación, sea jefe del gobierno, sea presidente del Banco Central, sea Jerome Powell, sea Christine Lagarde, me da lo mismo. Cualquier responsable o parlamentario que de alguna manera justifique hacer inflación, bien sea vía monetización del déficit público o mantener a los banqueros prebendarios que actúan con esa reserva fraccionaria, son reos del delito de tiranicidio y por tanto hay que cortarles la cabeza. Sin embargo, esto es lo que decían nuestros escolásticos. Sin embargo, mi ley es mucho más generosa. Solo ha propuesto no de cortar la cabeza, por Dios. Nada más crear un delito imprescriptible. Lo tienen ustedes una de las lecciones o folletos que he repartido, con el cual se declararía delito imprescriptible, monetizar el déficit público, hacer inflación, se procesaría e ingresarían en prisión todos los responsables. Imprescriptible es que si luego ganaran los kirchneristas y dejara de ser delito no pasa nada, porque cuando ganaran los otros se volvería a poner en activo y todos a la puñetera cárcel. Luego, entonces, hemos avanzado mucho y tenemos que congratularnos de la gran misericordia y dulcificación que ha sometido mi ley al pensamiento de los escolásticos del siglo de oro. Y termino. Ahora termino de verdad. Cada vez más nervioso. Lo que muy poca gente sabe es que cuando Thomas Jefferson y los grandes padres de la patria americana están dilucidando si se levantan o no contra su rey natural, el rey de Inglaterra, Jefferson encuentra su inspiración en nuestros escolásticos. Jefferson era un enamorado del Quijote. Jefferson se estudió a fondo todas las obras del padre Juan de Mariana y especialmente la historia de España del padre Juan de Mariana. Es una historia escrita desde la perspectiva de la oposición entre la libertad y la coacción, en la que se caracteriza de tiranos, y por tanto los que habría que eliminar, a los grandes tiranos alocados de la historia: Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, todos. Y entonces es muy afortunado Jefferson, porque el capitán Stevens en el año 1699 traduce al inglés la historia de España del padre Juan de Mariana. Por cierto, tengo en mi casa la primera edición inglés traducida por el capitán Stevens de la historia de España. Y Jefferson, está todo documentado, envía a sus merodeadores a comprar todos los ejemplares que encuentre en Europa de expedición inglesa y se las entrega con una carta a Madison y sus compañeros. ¡Leer esto! Y una vez que estudian la tradición de nuestros escolásticos, ya deciden que tienen plena justificación y legitimidad desde el punto de vista del derecho natural para levantarse contra el rey tirano inglés. Luego, el origen de los Estados Unidos de América se encuentra también en nuestros escolásticos del siglo de oro español. Yo estoy contento y encantado, si no fuera, porque no quiero abusar ni de la paciencia de ustedes, ni del nerviosismo del moderador, pero yo les puedo garantizar que me tiraba 1 hora y media, porque tengo aquí en el tintero, y por cierto, he tenido que improvisar todo esto porque yo no sabía que tenía que dar una conferencia. Me encanta estos desafíos. Recuerden ustedes que mi abuelo era banderillero de Juan Belmonte. Aquí no tienen corridas de toros, ¿no? Bueno, pues un toro es, como os voy a explicar a ustedes, como una locomotora con cuernos así de grandes, en la que tienes tú que ir a pelo en techo, a torearlo, poner unas banderillas y luego matarlo directamente. Y terminé, y con esto termino mi conferencia hoy, comparando a Javier Milei, gran animalista, como saben ustedes. O sea que si hay que matar a un animal, Milei tiene más o menos sus dudas, ¿eh? ¿Verdad que sí, Philip? Bueno, pues comparando a Javier Milei como un torero. Decir en España, torero, es poco menos que decir que uno es un héroe, por razones obvias. Y el toro, que hoy nos toca y es nuestra responsabilidad moral lidiar y matar, el toro es el Estado. Muchas gracias. Espero que disfruten. No solo las cosas. Mucha ilusión descubrir a Bueno, muchas gracias, Jesús, por la conferencia que sin lugar a dudas abre perspectiva, abre nuevos caminos y no cabe la menor duda que la colaboración que hace
Jesús, en lo que es el pensamiento económico, da una ilustración de caminos a seguir en el orden social que llamamos el orden económico. Habiendo leído alguna de las separatas que me envió Jesús en preparación de esta reunión, voy a tocar primero que nada el tema del Banco Central, porque Parece que irresponsable es mi habiendo discurso. sido presidente del Banco Central y teniendo acá al frente un consejero del Banco Central, creo que sería interesante conocer una opinión tuya y también que nos pudieras señalar cómo es el proceso de transición. Te comento, entiende que aquí en Chile tenemos un Banco Central autónomo e independiente, establecido en la Constitución Política del Estado, aprobado al año 1980, que establece la presencia de un Banco Central autónomo e independiente, cuya única misión es la estabilidad de precios, integrado por un consejo de 5 personas, están elegidas por el Parlamento y luego definidas por el presidente de la República, duran en su cargo y son inamovibles durante un periodo de 10 años y se van renovando uno cada 2 años. Pero tiene un aspecto, entiende, que probablemente se conoce poco y a mi juicio es un elemento diferenciador de otros bancos centrales. Al Banco Central le está prohibido entregarle recursos de crédito al Estado, salvo una sola excepción, una ocasión de guerra previamente calificada por el Consejo de Seguridad Nacional. O sea, hay una muralla, una defensa para efectos de evitar que el financiamiento de los déficits fiscales sea provisto por el Banco Central. La pregunta que te quiero formular, dada la existencia de esta institución, que durante 35 años ha cumplido su función propia de la estabilidad de precios y la ha cumplido con mucho éxito, ¿cómo sería el proceso de transición de un banco ya establecido a una sociedad económica en la cual no se da la presencia del Banco Central? Bien, primero, me parece admirable tu país y que hayáis sido tan serios institucionalmente. La primera cosa, reconocerlo. Segundo, no seáis ilusos. Vamos a ver, no penséis que hay un tribunal constitucional independiente e inamovible. Todos los tribunales constitucionales del mundo están nombrados por el Ejecutivo y hay diferencias de grado, pero dependen, o sea, no hay separación de poderes, tal cosa es imposible. Tercero, en la Constitución del, de la moneda única europea, del euro, se establece exactamente la absoluta independencia y que bajo ningún concepto se podrá financiar nunca. Y que el objetivo es el de estabilidad. Las tres cosas, ¿eh? Esa fue la condición por la que aceptaron los alemanes, tenemos aquí, abandonar a su querido marco y pasar al euro. Las tres han sido traicionadas. Se dice, no, es que se emite deuda pública y la compramos. Eso no es monetizar, aunque sí que lo es. Esto es simplemente una política monetaria. Y llega al Tribunal Supremo de la Unión Europea y lo aceptan. Y Lagarde últimamente acaba de bajar el 0,25%. Tiene prohibido, el objetivo nada más es estabilidad monetaria. Ha bajado el 0,25% y lo argumenta de la siguiente manera. Obviamente con el Trump la economía en Europa está muy tristona y hay que cebarla. Mira, pero si esto está prohibido por la Constitución, quiere decir que echa la ley, echa la trampa. Por tanto, solamente países tan serios y tan probos, solamente en países tan serios y tan probos como en Chile, cabe concebir que esto funcione medianamente bien. Pero sois la única excepción en el mundo. Y ahora, otra cuestión, la transición. Os voy a decir la transición, que es muy sencilla. Si es para dolarizar, es relativamente más fácil, porque la que explico yo en mi libro es para pasar al patrón oro puro con coeficiente de caja del 100%. Presidente de la República Argentina ha conseguido un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 15.000 millones, 12.000 de entrega inmediata y 3.000 dentro de poco. Tiene un swap de 6.000 millones con China. Bueno, 15 y 6, 21. Préstamos de Banca Morgan, etcétera, etcétera, otros 5 o 6.000 millones. Más 6.000 que tiene el Banco Central, total 37.000 millones de dólares que tiene. En este momento puede canjear peso dólar de toda la base monetaria ampliada. Pero inmediatamente, mañana. Bien, no es suficiente. Porque también tiene que canjear la parte de los depósitos a la vista generados por la banca privada. La verdad es que el sistema bancario argentino está muy poco desarrollado por razones obvias de la hiperinflación, pero ahora en este momento en el que hay, digamos, con esta rebaja del 25% del gasto público y el superávit que se ha conseguido,
pues hay un relativo sentimiento de prosperidad, la gente está empezando a pedir préstamos a la banca y gran tragedia, la banca los está acomodando mediante expansión crediticia. Hay que parar cuanto antes esto. Pero claro, hay que entender a los políticos. En este momento y con elecciones en noviembre no lo va a parar, porque daría lugar a cortísimo plazo a un enfriamiento de la economía que no le vendría bien. Supongo, yo no he hablado con Milei y no sé exactamente lo que piensa, pero seguro que por aquí van los tiros. El acto de valentía tremendo de salir del cepo parcialmente, pero bueno, sobre todo para las personas físicas la semana pasada, es un paso muy bueno en la buena dirección. Y aquí termino, porque esto que os estoy diciendo vale exactamente igual para que lo veáis en Chile. Irving Fisher establece un sistema de transición en los años 30 para pasar al coeficiente de caja del 100%. Él lo que concibe es que se emita por el Estado todos los dólares necesarios y se compren los activos de la banca para obligándoles a continuación a que el dinero que perciban quede esterilizado como coeficiente al 100% de los depósitos a la vista. El problema de esa transición de Irving Fisher es que equivale a nacionalizar la economía. Yo tengo un sistema de transición totalmente supera al de Irving Fisher en función del mercado libre, que clarísimo, lo que yo propongo es crear el dinero necesario y entregárselo a los bancos como colateral de los depósitos a la vista. Luego veremos qué son los depósitos a la vista, porque incluyen los depósitos a corto plazo hasta un plazo determinado, digamos un mes. Pero esto es otro tema, digamos, secundario. En el momento en que se haga eso ya se exige, esto no es inflacionario, porque queda esterilizado ese dinero como coeficiente al 100%. Es simplemente reconocer la realidad de que los medios fiduciarios o sustitutos monetarios perfectos creados secularmente por la banca que opera con esa fraccionaria son dinero. Bien, y una vez que los dejas consolidados, quedan protegidos todos los activos monetarios de los depositantes en los bancos. Pero ¿qué es lo que pasa? Al hacer esto, quedan liberados todos los activos de la banca que actualmente lucen como colateral de los depósitos. Y lo que propone un servidor es titulizarlos en unos fondos gestionados por la propia banca y canjearlos por los títulos de deuda pública. Dicho de otra forma, los miles de millones de dólares que le faltan para canjear dólar peso al 100%, incluyendo los depósitos, ya los tiene simplemente con la operación Huerta de Soto, descrita en el capítulo 9 de mi libro. Y siempre digo lo siguiente: si a un servidor le dieran el premio Nobel de Economía, cosa literalmente imposible, porque no soy políticamente incorrecto, pero añado entre paréntesis que para Dios no hay nada imposible. Si a un servidor le dieran el premio Nobel de Economía sería por esto, sobre todo si lo llevara Milei a la práctica. Y además os lo sirvo en bandeja, porque podéis hacer lo mismo vosotros, que tenéis una economía mucho más desarrollada, un sistema financiero, como veo, mucho más serio, y podéis hacer el café cuanto queráis. El único problema es que sales de Málaga y te metes en Malagón. Hombre, te metes en el dólar, y eso es... Pero bueno, estamos en el área dólar. Como un segundo paso ya sería libertad de elección de monedas y luego eventualmente hacer el canje por oro. Porque, señores, yo desde que son mi casa hasta que vuelvo y siempre viajo con dos cosas. Una con esta, que es un crucifijo, y otra con mi moneda de oro, que es mi criptomoneda, lo único en lo que creo. El oro en la Iglesia Católica representa la caridad, el amor. Y amor y libertad son inseparables. Deus caritas est. Es decir, tú no puedes amar a alguien y que esto implique violencia. Yo te quiero mucho porque eres pobre y entonces a punta de pistola le voy a quitar a otro para que te lo den a ti. El amor y la libertad son inseparables. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza por amor y libres, porque Dios es libertario. El reino de Dios se dice que no es de este mundo, pero nada de que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque del César no es nada. Y el reino de Dios ya ha llegado, ya lo tenemos, y va a acabar con los reinos de este mundo, porque Dios es libertario y el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Gracias. Gracias, Yuri. Te quiero hacer una segunda pregunta, oye, que está vinculada con un paper que leí, escrito por ti, por supuesto, en que deja a mi juicio algunas interrogantes que me interesaría si las pudiera Uy, qué poco. elaborar. No, solo una. Señalas totalmente lo siguiente: es posible impulsar el desmantelamiento del Estado
con las enseñanzas de la ciencia económica y agregas, y esto para mí es lo importante, incluso la justicia, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito serán proporcionadas por los procesos de mercado basados en la cooperación voluntaria. Sin lugar a dudas que esto abre Sí. preguntas. Y fundamentalmente, ¿de qué manera esto que tú calificas como el orden espontáneo puede resolver los temas principalmente vinculados con la justicia y con el orden público? Bueno, pues muy sencillo, porque la justicia es un sistema para resolver los conflictos de los particulares y aquí sí que tenemos de primera mano eh, indicios de cómo funcionaría en un mercado libre protagonizado por los seres humanos de a pie y con la capacidad inmensa de la creatividad humana empresarial para solucionar los problemas. Sabemos lo que es el arbitraje y cómo funciona el arbitraje, ¿eh? Bien. En cuanto a la prevención, represión y sanción del delito, bueno, yo no sé en Chile, pero es que las empresas privadas de seguridad en España nos defienden a todos, incluyendo al gobierno y a los ministerios. Estamos hablando de Prosegur, Securitas, etcétera. Obviamente no podemos saber hoy las soluciones concretas que dará el mercado para los problemas y los desafíos conforme vayan planteándose. Si lo supiéramos hoy no sería conocimiento de mañana, sino es de hoy, pero tenemos indicios de por dónde irían los, las soluciones. Y lo que podemos estar seguros es que sería un sistema mucho más eficiente, barato y sobre todo moral, porque reduciría al mínimo la coacción. Esto de que cada uno vaya porque se consideren que las calles son públicas y que puede ir donde estime conveniente, esto en una sociedad civilizada donde se ha visto. Todas las calles tendrían privadas o serían urbanizaciones, habría que conseguir un permit, etcétera. Y la gente lo que pasa es que, como estamos con el cerebro lavado por el Estado y además estamos acostumbrados a que bienes que consideramos esenciales, como hospitales, orden público, etcétera, los proporcione el Estado, pensamos, o sea, identificamos que el Estado es igualmente necesario, porque pensamos con un error, un automatismo erróneo, que si no existiera el Estado no tendríamos ni hospitales, ni calles, ni justicia, ni seguridad, y claro que las tendríamos. Y no voy a hablar aquí de todos los esfuerzos de ciencia ficción que han hecho los anarcocapitalistas, que conciben un entramado de agencias privadas, como compañías de seguros, lo digo porque yo soy el propietario de una, y se adscribiría cada uno a esa agencia de seguridad, cada una de ellas patrocinaría un sistema jurídico determinado, unos más católicos, otros no, otros LGTBI, etcétera, y se ocuparían de defender y solucionar los conflictos. ¿Y qué pasa si hay un conflicto entre una agencia y otro? ¿Y qué pasa si mi hija se queda embarazada, quiere abortar y en mi agencia no se permite? Y entonces mi hija quiere irse a otra agencia donde sí se permite. Como es lógico, no lo voy a mantener a punta de pistola. Eso sería violar el principio de una agresión, que es la esencia de la libertad. Y entonces ella se cambiaría de agencia. ¿Y qué va a haber? ¿Una guerra a muerte entre las agencias? No, son muy costosas. Previamente llegarían a un acuerdo de tipo contractual entre ellas que solucionarían a priori esos casos. Señores, no tengan ninguna duda. Primero, el avance de la tecnología va a favor de la anarquía de propiedad privada, del anarcocapitalismo. Y segundo, pues, y segundo, se abre un mundo que ni siquiera podemos imaginar. La riqueza y la prosperidad, no de 8.000, de 80.000 millones de seres humanos, u 800.000 millones de seres humanos, en un entorno de libertad. Luego, yo sé que es muy difícil porque hemos vivido toda la vida en este entorno y pensamos que es lo natural, ¿eh? Pero es lo más que te puedo decir. Gracias, Jesús. Otro alcance que está vinculado toca en varios aspectos de tu separata, el tema, entiende, de la Iglesia Católica. Te quería llevar a tocar un tema, oye, que surge normalmente leyendo en aspectos vinculados con la Iglesia Católica, que es el concepto de bien común. Y ese concepto de bien común fundamentado en 4 principios fundamentales. El principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio de la participación y el principio de la sociabilidad. La pregunta concreta va en la siguiente dirección. Dentro de un orden espontáneo, ¿cómo calificas tú, cómo configuras tú este concepto de bien común y qué importancia les das a estos principios que sustentan una sociedad que tiene como misión la búsqueda del bien común? La máxima importancia, pero es que falta uno, el más importante. ¿Eh? Pues No, viene una adúltera y le dicen, está Jesús escribiendo en el suelo, ¿no? Haciéndose el despistado. Y hemos cogido esta en adulterio flagrante. Ajá.
y ¿qué pasa? Y Moisés nos manda a apedrearla. Y sigue el tío escribiendo. ¿Qué hacemos? Y sigue escribiendo. ¿Qué hacemos? Y al final, mira, dice, a ver, que el que no haya pecado, Tira la primera piedra. coja la primera piedra y la tire. El principio que te falta para el bien común es el principio de no agresión. Jamás se utiliza la violencia. Ahora, si tú me dices que esos 4 principios magníficos pueden justificar coger a punta de pistola a uno para dárselo a otro, entonces no hay bien común. El bien común solo lo genera la economía de mercado, el orden espontáneo de mercado, la libertad y el sistema capitalista. Eso es el bien común y nada más. Por cierto, estamos de luto porque ha fallecido muy recientemente el líder de la Iglesia Católica, nuestro Papa Francisco. Y rezamos por él. Y estamos tranquilos, porque Dios es tan infinitamente misericordioso que incluso los pecados y los errores más graves los perdona. Y en segundo lugar, estando como está seguro ya en el cielo, resultado de esa infinita misericordia, habrá podido ver por primera vez con total claridad que la mejor manera de defender a los pobres, vulnerables y desvalidos a los que tanto quiere y todos queremos es a través de la economía del mercado, el sistema capitalista y la libertad de empresa. Siguiendo con la idea oye, de estos principios fundamentales, y probablemente habría que agregar este principio elaborado por Jesús Huerta de Soto, vinculado con el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad. Normalmente se colocan como elementos antagónicos y otros ven esto como elementos complementarios. ¿Cuál sería tu apreciación dentro de un orden social? ¿Cómo juegan el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad? Bueno, la subsidiariedad da por supuesto que existe un Estado y por lo menos como second best que solo intervenga cuando la sociedad civil de forma autónoma no ha podido solucionar el problema. Así es. Bueno, digamos que esto es una manera de capear el temporal, pero muy débil. La solidaridad la explica muy bien San Juan Pablo II. Dice solidum. Esto viene de una cadena que tiene un eslabón unido con otro. Y dice que el mejor modelo de solidaridad es la economía de mercado, que pone en contacto a todos con todos. Y todos salimos ganando. Incluso no solo los próximos, la ayuda al prójimo, sino ayuda al que ni siquiera llegamos a conocer. Se refiere concretamente, creo que es en los números 45 y 46 de Centésimos Annus, a la cadena sin límite de solidaridad que supone el mercado. El mensaje que yo quiero enviar es un mensaje primero, un mensaje de optimismo. Si es que tenemos la verdad, encaja todo, encaja la ciencia, encaja la ética, encaja la religión, etcétera. Tenemos que hacer mucha formación dentro de la Iglesia Católica, pero pobrecillo, los clérigos, si es que no saben. Hemos editado un libro escrito por 2 discípulos míos del Opus que se titula Economía para sacerdotes. No sé si lo habéis recibido aquí. Hemos vendido miles y miles. Vamos, yo estoy distribuyendo a todos los sacerdotes de España, que son 14.000, explicándoles esto, porque están todos los días en el púlpito pidiendo siempre por nuestros gobernantes para que Papá Estado descubra todos los problemas, les ilumine y nos ayude a los demás. Que no tenéis que pedir por eso, coño. Que lo que tenéis que pedir es por los seres humanos de a pie, para que seamos capaces de descubrir los desajustes sociales, las oportunidades de ganancia que hay y acumular capital, que es lo que favorece a los más vulnerables. Y esto no está en las preces de la Conferencia Episcopal Española, supongo que tampoco en la de Chile, si es que queda alguien después de la limpia. Pues, vale, bien. Como ven ustedes, el sentido del humor es muy importante y la ironía castellana también. Otro comentario, Jesús. En el año 2023, un investigador de Libertad y Desarrollo, José Miguel Aldunate, elaboró un documento que se denominó El Dilema Liberal: ¿defender los principios o llegar al consenso? Pregunta que es válida en los acontecimientos políticos que surgen en un régimen de democracia representativa. ¿Buscar el consenso o defender las ideas? Bueno, es que vamos a ver, el liberalismo. Bueno, para empezar, yo dejé de ser liberal aquí en esta tierra, ¿eh? Precisamente hace 25 años, en una reunión de la Montpellerín, yo vi la luz como San Pablo, a las distancias, y me di cuenta que el liberalismo, aparte de ser pecado, como dice el padre Ripalda en el clásico catecismo español, es una mariconada, no sé si lo decís, lo de mariconada en Chile, y además es científicamente imposible. El liberalismo clásico lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, una vez que acepta la existencia del Estado, aunque sea mínimo,
Es imposible limitar su crecimiento. Si algo hemos contribuido los teóricos de la economía es a demostrar a través de la Escuela de Elección Pública y otras, que es imposible limitar que crezca. Es decir, el liberalismo como proyecto político ha fracasado. Sin embargo, hay que decir que la gran revolución liberal de nuestros mayores, empezando por José de San Martín, gran padre de la patria, también de Chile, Perú, etcétera, ¿no? Se levantó contra el antiguo régimen, que era la monarquía española, no te jodes, nosotros. Bien, y además con éxito. Y los constitucionalistas, liberales, etcétera, les debemos mucho, pero sobre todo si queremos ser leales a lo que nos entregaron, el testigo que nos entregaron, debemos de reconocer que la continuidad natural y legítima del liberalismo que ellos defendieron está en la revolución anarcocapitalista que tenemos que impulsar en este siglo. No nos podemos quedar diciendo las mismas cosas que hace 200 años, pero contesta tu pregunta. El libertarismo, que no liberalismo, y que yo defiendo, no es un consenso, no es un talante de respeto, de ninguna manera. Es simplemente renunciar al ejercicio de la coacción y de la violencia, nada más. Pero como es lógico, esto supone que cada uno puede probar su estilo de vida como estime conveniente, pero no supone que yo, estilos de vida que considere profundamente inmorales, no puedo utilizar todos los medios pacíficos para denunciarlos. Y esa es mi obligación. Luego, nada de consensos, nada de... Hombre, yo entiendo que la tradición constitucional, democrática, liberal, británica, respetuosa... Miren, todo esto, estamos en otro paradigma. Estamos en el paradigma de las redes sociales y en el paradigma de la verdad. En ese consenso de talante se llevan el gato al agua a los que más gritan. ¿Y la democracia en qué se ha convertido? Obviamente es un sistema perverso, basado en la mentira y en la compra de votos con dinero robado mediante impuestos. Y ante esta situación, estamos en situación de supervivencia. Nuestra misión es defender las ideas con total puridad y sin hacer ninguna concesión en el mundo de las ideas. Y eso sí, sin ejercer nunca la violencia ni la amenaza de violencia física. Y si yo creo que tiene el mérito de mi ley es precisamente el triunfo en la materia de las ideas. No importa lo que pase en Argentina, si al final triunfa o no. Yo deseo lo mejor a sus vecinos, y la verdad es que es muy meritorio lo que se ha logrado hasta ahora. Pero mi ley ya ha triunfado. Porque es emocionante, no se pueden ustedes ni imaginar. La gente joven, el término anarcocapitalismo, que era una cosa desconocida, es moneda común en la calle, en España, en Francia, en Italia, en todo el mundo, no sé si en Chile. Y la gente joven está cada vez más familiarizada con las obras de Mises, Rothbard, Hayek. Miren, como decimos en España, terminología taurina, ya está el toro en la plaza y es imparable. Y aquellos que sigan anclados en el seni del respeto constitucional, etcétera, hombre, claro, estamos en un entorno democrático, habrá votaciones y elecciones, pero no dejéis de denunciar sin ceder ni un ápice el error allí donde se encuentre. Esa es mi recomendación. Luego, por tanto, al final, pues sí, vamos a ver, el anarcocapitalista tendrá que llegar a acuerdos con los liberales clásicos. Bienvenidos sean los pasos en la buena dirección liberalizadora. Si conseguís convencer de que una ley sea menos mala, bienvenido sea, pero el anarcocapitalista no se queda ahí. Sabe que el objetivo es seguir adelante y sigue con su empeño en el objetivo final. Porque si tú vas en plan suave, te comen el terreno inmediatamente. Sí, pues. Me temes. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Bueno, pero, Carlos, se nota y te agradezco muchísimo que hayas dedicado tu Semana Santa, en vez de a rezar e ir a procesiones, a leer mis artículos. Si los sé, no te los mando. No fue como penitencia, ¿eh? Una penitencia. Te quiero formular una última pregunta, Jesús. Tocaste también mucho el tema de lo que llamas tú la función empresarial. Y me pareció interesante la relación que haces entre la ética y la eficiencia. Creo que valdría la pena que, dado entiende que estamos en un régimen de economía de mercado y vemos y entiende la necesidad de que al lado de la eficiencia se dé el comportamiento ético de los actores de la economía de mercado. ¿Qué apreciación ves tú? Esto es muy ¿Cómo podría importante. entender? Que ética y eficiencia sean dos dimensiones distintas que admitan combinaciones variables es una de las excrecencias
peores de la economía neoclásica en general y de la llamada economía del bienestar en particular. Ellos consideran un mundo de ajuste perfecto, se considera el óptimo paretiano, que es la eficiencia estática, si estás en alguno de los puntos de la curva de posibilidades máximas de producción, y luego, de acuerdo con Samuelson, habría una hipotética función de bienestar social que recogería la idea de lo que es justo o injusto y existirían múltiples posibilidades de intersección para combinar, como se quisiera, diferentes combinaciones de eficiencia y justicia. Todo esto es una cagada intelectual y un error monstruoso, porque parte de esa concepción estática del concepto de eficiencia paretiana que yo he sustituido con el concepto de eficiencia dinámica. La eficiencia dinámica, hay uno de mis libros más famosos es The Theory of Dynamic Efficiency, publicado por Routledge y que recomiendo a todos. La eficiencia dinámica es al revés. Concibe que un sistema, un ser humano, una empresa es más eficiente conforme más impulse la creatividad empresarial en libertad y la coordinación. Entonces cambia radicalmente el asunto. Y si queremos entrar en el fango del instrumental analítico neoclásico, diríamos que más lo relevante no es estar en la curva de posibilidades máximas de producción, sino que gracias a la creatividad cada vez vaya más hacia afuera. Pero si es que no existe tal cosa, ¿cómo puedo caer? Pero bueno, qué tentación. Incluso yo caigo en el pecado. Voy a tener a ver qué penitencia, me voy a confesar. Padre, he pecado. Durante unos segundos he utilizado el instrumental analítico neoclásico. ¡Joder, hijo! Lete 1000 Padres Nuestros y reza, etcétera! Es el peor de los pecados, ¿no?, que acabe conseguir. Bien, entonces con la concepción dinámica del mercado, que tiene sus orígenes escolásticos, resulta que ya no eficiencia y justicia no son dos dimensiones distintas, sino que son dos caras de la misma moneda. Porque solo una idea de la justicia, solo la justicia correctamente entendida, como el respeto a la propiedad privada, genera la eficiencia dinámica. De manera que lo justo, de verdad, bien entendido, no puede ser nunca ineficiente. Y al revés, lo eficiente no puede ser justo. Y una de los principales errores dentro del ámbito de la Iglesia Católica en general y del Papa Francisco, que en paz descanse en particular, es el de considerar que el derecho de propiedad, bueno, eso está muy bien, pero es un derecho secundario, no es un derecho prioritario, sino que todos los recursos están hechos por Dios para todos los hombres. Eso es un gravísimo error, porque parte de desconocer la naturaleza creativa con que nos ha creado Dios a su imagen y semejanza. Pero afortunadamente Francisco ya ha visto la luz y ya es de los nuestros. Voy a terminar esta sesión contando una anécdota que hemos vivido con Jesús Huerta de Soto. Cuando analizábamos el título de la conferencia que le pedíamos a Jesús dar hoy día a la tarde, le mandamos un WhatsApp, le colocamos el título que nosotros sugeríamos, que era Política Económica y la Escuela Austriaca. Me contesta su Huerta de Soto: prefiero un título más radical, Anarcocapitalismo y la Escuela Austriaca. Le contestamos nosotros de Libertad de Desarrollo: nos gusta un título menos radical. Y le sugerimos una lista de títulos que finalmente escoge él. El tema, entiende, de la economía y la escuela austriaca. Y me dice finalmente, en un párrafo aparte, me dice: ustedes son unos tibios, unos zurdos y unos socialdemócratas. Y con sentido del humor. Bueno, muchas gracias, Muchas Jesús. gracias.